soy Aide. Yo soy Andrea. Y yo Jesús. Nosotros vamos a platicar acerca de la vida humana. La ciencia afirma que desde el momento de la concepción está presente un individuo humano. Esta verdad objetiva está por encima de cualquier ley humana, pertenece a la ley natural. La ciencia ofrece razones suficientes para sostener esta afirmación, las cuales se pueden sintetizar en 4 enunciados básicos. Células que forman el cuerpo humano presentan características en común que las distinguen de las células de cualquier otra especie animal o vegetal. Solo el ser humano posee en cada célula 46 cromosomas. Esta característica está presente desde que se forma la primera célula en el momento de la concepción. El espermatozoide aporta 23 cromosomas y el óvulo otros 23. O sea que otras especies cuentan con una cantidad diferente de cromosomas. Así es. Si tuviéramos un montón de células de diferentes especies en una mesa, bastaría estudiar la cantidad y acomodo de cromosomas de cada una de ellas para saber a qué especie pertenece. Por ejemplo, La mosca tiene en cada célula 50 cromosomas, el gusano 36, el cerdo 40, el trigo 42, el conejo 44, la vaca 60, el perro 78, la mariposa 380, el helecho 1250 y el ser humano, como ya vimos, tiene 46 cromosomas en cada célula. Pero eso no es suficiente para afirmar que esa célula sea un ser humano, porque por ejemplo yo tengo 1.000.000 de células dentro de mí y eso no quiere decir que tenga 1.000.000 de seres humanos dentro de mí. tranquila. Estoy de acuerdo en este primer punto. No estamos afirmando que exista un ser humano, pero sí que la célula formada en el momento de la concepción pertenece a la especie humana. Ahora vamos al segundo punto. Esta primera célula de naturaleza humana posee además una identidad propia, única e irrepetible, ya que cuenta con su propio patrimonio genético diferente al del padre y de la madre. Se trata, pues, de no solo una célula de naturaleza humana, sino también de un ser único, individual e irrepetible. Desde su momento unicelular ya está presente toda la información genética que lo diferencia de cualquier otra persona. Estamos ya no solo frente a una célula de naturaleza humana, sino que también estamos frente a un ser diferente a todos los que existen, han existido y existirán. Pero eso todavía no es suficiente para afirmar que sea un ser humano. Y es, de acuerdo, todavía no podemos afirmar eso, pues faltan otras 2 características. Esa primera célula, aparte de ser humano e individual, También está viva, es decir, cuenta con esa fuerza interna mediante la cual subsiste. Pero si yo analizo una célula de mi mano, se darán cuenta de que corresponde a la especie humana, que es única e irrepetible porque es mía y además que está viva. Pero eso tampoco es suficiente para afirmar que sea una célula de un ser humano. de acuerdo, pero aún falta la cuarta y última característica. Esa primera célula es autónoma, es un organismo completo en etapa unicelular. Lo único que requiere es tiempo para su desarrollo y de un medio propicio para lograrlo. Este proceso de desarrollo está perfectamente ordenado, organizado y coordinado por el nuevo ser humano, no por la madre. Se trata de un proceso continuo, sin interrupciones ni saltos cualitativos, gradual e irreversible. ¿Estás seguro que ese ser es autónomo? Porque si así fuera, no necesitaría del vientre de su madre para poder crecer y desarrollarse. No confundas dependencia con autonomía. Es verdad que el ser humano depende de otra persona para sobrevivir, como también depende de un bebito, un niño, una niña, un anciano o un enfermo de otra persona para sobrevivir, pero todos son autónomos en su esencia. Hay formas muy sencillas mediante las cuales podemos reconocer esta autonomía. Independientemente de la valoración moral, el óvulo fecundado puede implantarse en un útero diferente al de su madre y lograr así su plena madurez. Depende, cierto, de un útero donde implantarse, pero no necesariamente el de su madre, pues goza de una autonomía. El cordón umbilical, la placenta y el líquido amniótico son provistos por el mismo feto en desarrollo, no por su mamá. Otra prueba más de su autonomía es el hecho de no compartir el flujo sanguíneo, incluso la madre puede estar infectada con el virus del SIDA y el bebé no.
de un ser humano autónomo respecto a la humanidad de la mamá. Es por ello que se afirma que ésta no puede disponer de la vida de su hijo, pues no le pertenece. En resumen, la ciencia enseña que la primera célula formada al momento de la concepción es humana, es individual, está viva y es autónoma. Estamos, pues, ante un ser humano. Atentar contra su vida en cualquier momento de su gestación es un homicidio calificado. Oigan, pero hoy en día hay muchas personas que ya conocen esas verdades científicas y ante ello hablan de los derechos de la madre sobre su hijo en gestación, hablan de la conveniencia de abortar en caso de una violación o cuando el feto, en este caso, viene con una anormalidad o una discapacidad. Así es, Andrea, y vale la pena considerar todas estas posturas y platicar sobre ellas. Algo tan brutal e inhumano como la violación no se resuelve con otro acto de extrema violencia como lo es el aborto. Este no quita o resuelve el trauma psicológico que deja la violación. Aparte, es de considerar que estos casos son extremadamente raros, pues el estrés y la condición de violencia minimiza las posibilidades de embarazo. Finalmente, debemos de considerar que una mujer embarazada por violación no necesariamente querrá abortar. Las opciones que debemos ofrecerles son opciones de vida y armonía, como por ejemplo la adopción, opciones que promuevan la justa pena para el violador, opciones terapéuticas que verdaderamente ayuden a la mujer a superar su trauma, sin tener que orillarla a optar por la muerte de su hijo. Hay que recordar que no existe una sola mujer violada que se arrepienta de haber dado a su hijo en adopción, pero sí hay muchas mujeres arrepentidas de haber aceptado dar muerte a la criatura inocente que estaban gestando. Respecto a los que defienden la posibilidad de abortar bebés cuando presentan una malformación o discapacidad, hay que recordarles que independientemente de esa condición, son seres humanos, titulares de derechos que merecen se les respete su vida y que se les brinden cuidados y terapias especiales. Todos ellos merecen nuestro amor y solidaridad. abortarlos es un acto de barbarie racista que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia. Y finalmente, no falta quienes sostienen que el aborto debe ser legal, porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. La ciencia moderna afirma claramente que en un embarazo hay dos vidas y dos cuerpos diferentes. El embrión humano no forma parte de la madre, no es un tumor o un apéndice. Es un ser humano en gestación. Los derechos de la madre no eliminan los del hijo. Aparte, hay que recordarles a estas personas, hombres y mujeres, que las decisiones sobre su propio cuerpo las deben conducir a asumir una sexualidad responsable basadas en el respeto, el diálogo y el amor conyugal para evitar embarazos no deseados. Así es una forma de ejercer con responsabilidad los derechos sobre su cuerpo, sin involucrar la vida y derechos de las personas en gestación. Solo así podremos construir una sociedad digna del ser humano, donde el amor, norma fundamental y suprema de la convivencia, sea la medida de nuestras acciones.